Vamos a comenzar orando al Señor para poner este tiempo en sus manos y entrar de lleno a lo que es nuestra clase. Así que oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, Señor, te damos gracias en esta noche por tu divina providencia, Señor, y por tu misericordia para cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, que puedas bendecir este tiempo, Señor, que abras nuestros oídos, nuestras mentes y nuestros corazones para poder escuchar, entender y aplicar estas enseñanzas a nuestro corazón, Señor, de manera que seamos más sabios por ella, de manera, Señor, que al estudiar estas cosas podamos ver a Cristo, Señor, seguirlo y ser conformados a su imagen, Señor. Para la gloria tuya te lo pedimos, Padre, que esta enseñanza no sea solamente conocimiento hueco, Señor, sino que sea tu palabra sembrada en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos ahora, Padre, a poder obedecer a tu palabra. Espíritu Santo, guíanos con poder, guíanos con tu amor y con tu misericordia como nuestro consolador hacia el camino, Señor, que tenemos que andar. Apártanos de la senda del impío, Señor, y llévanos de tu mano, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, continuamos entonces estudiando nuestro tema expositivo de Apocalipsis. Y solo déjenme aquí plegar la pantalla para que lo pueda ver. Ok, lo pueden ver todos ahí en casa. Sí se ve, hermano. Entonces, decíamos que estamos estudiando esta serie expositiva del Apocalipsis y anteriormente hemos ya estudiado la introducción del libro, hemos estudiado el prólogo y estudiamos las cartas a las 7 iglesias en los capítulos 2 y 3. El día de hoy vamos ya por la segunda sección, que es Dios y Cristo son glorificados, en los capítulos 4 y 5. ¿Verdad? Ese es el tema que vamos a estar estudiando los próximos miércoles. Y antes de proseguir, vamos a leer esos dos pasajes que tienen que ver con este capítulo. Gracias, hermano. Que son los capítulos 4 y 5. Es importante que podamos leerlo, mis hermanos, para que podamos entender de qué nos está hablando o qué es lo que vamos a ver en esta lección. Así que comenzamos ahí con la lectura. Robert, si me ayuda a leer. Apocalipsis 4, del 1 al 2. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ana Emily, se continúa ahí.
Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Vamos con el capítulo 5. Hermana Laura, si nos ayuda a leer. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir debajo de la tierra? Podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Sí. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Hermano Noé. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 4 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú te has inmolado y de quitar remontada el libro para siempre, de todo lugar y lengua al pueblo de la nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: Amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, mis hermanos, es necesario que cuando nosotros estudiamos estas cosas, estudiamos este pasaje, que ya tiene que ver con símbolos y con imágenes apocalípticas y proféticas, recordemos todos los parámetros que hemos puesto antes para poder leer, estudiar y comprender el Apocalipsis, ¿verdad? En primer lugar, tenemos 3 tipos de lenguaje. Tenemos el lenguaje profético, el lenguaje apocalíptico y el lenguaje epistolar. Son cosas que vimos en nuestra introducción, ¿verdad? Y tenemos que tratar cada sección de acuerdo a su contexto y al lenguaje que aplica en cada parte. Cuando llegamos a estas visiones, debemos saber que no podemos tomar nada de las cosas que nos dice acá como cosas literales, sino que son simbolismos porque obedecen
a un lenguaje profético y apocalíptico, ¿verdad? En segundo lugar, tenemos que recordar el propósito del libro. Apocalipsis está siendo dado a las iglesias para que sea a los cristianos en todas las épocas, para que sea de ánimo y de consuelo para ellos. Entonces su información y su mensaje es relevante para todos nosotros y no es específicamente para un tiempo final, para el tiempo último de todas las cosas, porque entonces, si fuera así, no tendría ninguna importancia para nosotros, únicamente para esa gente que va a vivir en ese último día final. Y no tendría el Apocalipsis una importancia para todos los cristianos que vivieron antes de nosotros y que también fueron consolados por este libro. Lo tercero que nosotros tenemos que saber es que todas estas imágenes y referencias, nosotros debemos verlas e interpretarlas a la luz de la palabra, de lo que significaron estas cosas para los creyentes en aquel tiempo. En continuidad con ese argumento, debemos saber que Apocalipsis es de los libros que más referencia hace al Antiguo Testamento. Incluso hay más referencia al Antiguo Testamento en Apocalipsis de lo que hay en todo el Nuevo Testamento. Todas las referencias al Antiguo Testamento que están en Apocalipsis ni siquiera se comparan con las referencias que se hacen en todo el Nuevo Testamento. O sea, hay una gran concentración de referencias al Antiguo Testamento en el libro del Apocalipsis. Entonces, cuando ellos miraban estas cosas, cuando ellos leían acerca de estos tronos y de los seres y los ancianos y todas las cosas que se describen acá, nosotros tenemos que conectar eso con las referencias del Antiguo Testamento, porque así lo interpretaban estos cristianos, los cristianos que recibieron este libro. Es un error, es un craso error venir y ver estas cosas y quererlas comparar con nuestros tiempos modernos, porque no tienen absolutamente nada que ver y ningún tipo de conexión, y es totalmente ilusorio pensar que, como hemos mencionado anteriormente, ¿verdad? En casos puntuales, como cuando se habla de las langostas, ¿verdad? Que hay maestros en la actualidad que relacionan las langostas en Apocalipsis con helicópteros militares de Estados Unidos, ¿verdad? Es una locura, porque en el tiempo en el que se recibió la carta y los cristianos leyeron acerca de esas langostas, ni siquiera soñaban con ver ese tipo de tecnología. Entonces, no puede ser nuestro tiempo, nuestro futuro, nuestra cultura, nuestra actualidad, perdón, lo que interprete el Apocalipsis, sino que debe ser lo que estos cristianos percibieron o entendieron por las cosas que Juan estaba tratando de comunicar. ¿Y cómo las entendieron? A la luz del Antiguo Testamento. Y vamos a ver qué hay acá. Todo esto que estamos diciendo, lo vamos a ver ya en la práctica, cómo nos muestra o cómo nos conecta todo este mensaje con el Antiguo Testamento. Así que cuando llegamos a esta parte, mis hermanos, venimos saliendo de las 7 cartas a las iglesias, ¿verdad? Y como que ya esta es otra sección que no tiene ninguna conexión con la sección anterior. Vamos a ver que sí y vamos a ver cuál es esa conexión. Así que el estudio de estos 2 capítulos lo he dividido de la siguiente manera. Vamos a ver primeramente una introducción donde miremos todas esas conexiones y todas esas referencias, cómo interpretarlas. Luego vamos a ver el capítulo 4, que trata acerca de cómo Dios es glorificado porque Él es el juez soberano y redentor de la creación en sus inicios y a lo largo de la historia. Y el segundo capítulo, que es el capítulo 5, vamos a ver a Dios y el Cordero, es decir, al Padre y al Hijo siendo glorificados porque han comenzado a ejecutar su soberanía sobre la creación a través de la muerte y la resurrección de Cristo, y eso ha resultado en el inaugurado y eventualmente consumado juicio y redención.
¿verdad? Así que de esta manera está distribuida esta sección. El día de hoy vamos a empezar por la introducción. Ahora, en la introducción hay varias cosas que tenemos que decir, ¿verdad? En primer lugar, vamos a hablar del propósito general de estos dos capítulos, donde se presentan estas dos visiones, la visión del capítulo 4 y la visión del capítulo 5. Vamos a ver qué significa esta nueva visión, porque ya anteriormente, antes de las cartas, Juan había recibido una visión, la visión del Hijo del Hombre, y ahora recibe estas dos visiones. Entonces vamos a ver qué significa eso y vamos a ver el propósito de esta nueva visión. Vamos a ver la relación que tiene con la sección anterior y vamos a ver las aplicaciones pastorales, qué es lo que esto significó para los cristianos en aquella época, qué significa para nosotros y qué puede significar para los cristianos después de nosotros. Vamos a ver la relación o las conexiones que hay con las visiones de Daniel y vamos a identificar los paralelismos que encontramos, ¿verdad? con la visión de Daniel. También vamos a ver la relación que tiene con Ezequiel, sus paralelismos, y vamos a terminar con la descripción de la sala del trono en el templo, que es algo muy puntual acá en estas dos visiones, al final de la segunda visión que Juan recibió. Así que comencemos primeramente con el propósito general de esta sección. ¿Cuál es el propósito? El propósito es mostrar que el Padre y el Hijo son glorificados porque la resurrección de Cristo demuestra que son soberanos sobre la creación para juzgar y para redimir. Ya que Jesús ha muerto, ha resucitado, está en su trono y reina sobre la creación, entonces tanto Cristo como el Padre son glorificados por esta obra consumada y eso evidencia su soberanía sobre la creación para juzgar y para redimir. Porque Cristo murió, resucitó y reina, Él puede juzgar al mundo y Él va a juzgar al mundo. Porque Cristo murió, resucitó y reina, Cristo puede redimir a los santos espíritus. Esa es la base y el propósito de esta sección. Ahora miremos las visiones. El verso 1 comienza con la frase después de esto. Esta frase, después de esto, es una conexión con la sección anterior. Entonces, empieza Juan a decir lo que él vio en esa visión. Dice, vio una puerta abierta en el cielo y la primera voz como de trompeta hablando conmigo y dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Y entonces, ¿qué comienza a ver Juan en esa visión? Si se acuerdan de lo que leímos, ¿qué comienza a ver Juan en esa visión? Un trono, comienza a ver un trono, comienza a ver quién está sentado en el trono, lo que hay alrededor de ese trono. Pero el centro de esa visión es Dios sentado en su trono. Y entonces es muy interesante que Juan empieza a decir después de esto. Ahora, ¿qué hay antes de eso? ¿Qué hay antes de este verso 4? La manera en cómo termina Apocalipsis 3:21 es, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, con esa terminación, comienza ahora con esa visión que recibe Juan en el capítulo 4. Y en esa visión recibe esta imagen de ese trono que él está hablando y que él está diciendo a aquella iglesia que está en una grave calamidad, que necesita buscar, que necesita perseverar. Ahora él muestra este trono del que ellos pueden ser capaces de acceder. El Señor le da a Juan esta visión del trono para que pueda ser de ánimo en las iglesias. O sea, esto es de lo que estamos hablando. Así que después de dar esos mensajes, viene la visión de ese trono. ¿Cuál es ese trono?
que el Señor le ha prometido a la iglesia de la Odisea. La imagen de Cristo sentado actualmente en el trono del Padre conduce a estas visiones del capítulo 4 y el capítulo 5. En estos capítulos, Juan quiere explicar con más detalle y con más imágenes el acto pasado de la exaltación de Cristo en su trono como el gobernante sobre la iglesia y sobre el cosmos, que se llevó a cabo por su muerte y resurrección. Entonces Juan es llevado a la sala del trono de Dios, donde ve a Cristo entronizado junto al Padre. ¿Se da cuenta? Primero le ofrece a la iglesia de la Odisea la promesa de que pueden sentarse en el trono con Dios, y ahora les muestra a Cristo sentado en ese trono en gloria. Y la premisa es esta: porque Cristo murió, resucitó y está arriba a la diestra del Padre, Él puede redimirnos y Él puede ofrecernos estar con Él donde Él está en este glorioso trono. Así que eso es lo que esta visión representa. Y esta, mis hermanos, no es una figura del rapto, porque hay pastores, hay falsos maestros que dicen que cuando le dijo sube acá, esa es una representación del rapto. Y no está hablando nada acerca del rapto, ¿verdad? Son las palabras que escucha Juan acerca de esta visión que va a recibir. No hay nada ahí que indique que este pasaje no hable de un rapto de la iglesia. Es una palabra profética dada a Juan directamente con el propósito de mostrar a Cristo entronizado junto al Padre. No es un argumento ni es un contexto para hablar acerca del rapto. Entonces esa idea es totalmente descabellada y sacada de contexto. Así que esa es la visión que recibe. ¿Con qué propósito recibe Juan esta visión? La visión muestra cómo la exhortación de Cristo a cada una de las iglesias a vencer se basa en el hecho de que Cristo mismo ya ha vencido. Ver a Cristo entronado es ver a Cristo en toda su gloria y en todo su esplendor. Esto no es algo que va a pasar, esto es algo que ya pasó. Cristo ya venció y Cristo está sentado a la diestra del Padre gobernando sobre su iglesia y sobre la creación. Entonces, las palabras de Cristo tienen validez para exhortar a las iglesias. Porque Cristo ya venció, entonces lo que Él ofrece para cada una de las iglesias es ciertamente verdadero. ¿Por qué? Porque Él ya venció, porque Él está ahí ya en su trono. Entonces, porque está en el trono, en un lugar de autoridad, Él puede ofrecerle esas cosas que le ha prometido a los que venzan sus principales obstáculos. En el capítulo 5 veremos que Cristo también venció, al igual que las iglesias, perseverando en medio del sufrimiento, y como resultado se le concedió esta realeza, se le concedió ese privilegio de ser sentado a la diestra del Padre. No fue fácil para Cristo. Entonces, cuando Cristo le dice a las iglesias que están sufriendo, que están pasando persecución, que están pasando tribulación, que se esfuercen y que perseveren hasta el fin, porque van a recibir la corona de justicia, porque van a recibir el galardón, Cristo lo dice porque Él mismo pasó por eso, porque Él mismo sabe lo que es el sufrimiento, lo que es la tribulación, y porque Él mismo experimentó también, así como experimentó el dolor de la muerte, experimentó también la gloria y el poder de la resurrección. Entonces, ¿qué le dice Cristo a la iglesia? Así, donde yo estoy, ustedes van a estar también. Y lo que yo he pasado, ustedes van a pasar también. Y porque yo vencí, yo puedo darles la victoria a ustedes. De eso se tratan estas visiones. Esta realeza no es simplemente una realidad futura, sino que es algo que comenzó con la resurrección. La resurrección inauguró este poder, y es la primicia, es
es el down payment, es la prima, ¿verdad? Del regalo, del galardón, de la herencia que nosotros vamos a tener, ¿verdad? Esa realidad comenzó con la resurrección. Y este hecho es más evidente en Apocalipsis 5:9, donde su muerte y su resurrección han resultado en la redención de los creyentes y su participación actual en el reino sacerdotal. Héctor, si me puedes leer ahí, Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Amén. Entonces vemos acá el pueblo redimido ya cantando y alabando al Señor. Así que porque Cristo reina, Él puede ofrecernos su galardón, Él puede ofrecernos esta herencia futura, y efectivamente Él lo hace, y en el final de los tiempos vemos que toda su iglesia, todos sus escogidos están en su presencia, cantando y adorando su nombre. Ahora, la relación entre estas dos visiones de Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5 con la sección anterior de Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, que son las cartas a las 7 iglesias, ¿cuál es? Bueno, los mismos elementos que nosotros vemos que se dan en las cartas se vuelven a repetir una y otra vez en esta sección. Y por eso era importante que leyéramos antes todo lo que trata esta sección, para que podamos ir relacionando y que podamos ir conectando los puntos. Porque los santos con vestiduras blancas, que se miran en Apocalipsis 3:5, Apocalipsis 3:18, se vuelven a ver ahora en Apocalipsis 4:4. Los que están sentados en sus tronos en el capítulo 3, verso 21, ¿se acuerdan las promesas que el Señor hace a la iglesia, verdad? Les daré a que se sienten conmigo. El 3:21 se repite ahora en el 4:4. Las coronas, yo le daré la corona. En el 2:10, en el 3:11, se vuelve a repetir nuevamente en el 4:4. Entonces, los mismos elementos que acabamos de ver en cada una de las cartas se vuelven a repetir en estas dos visiones del capítulo 4 y del capítulo 5. La imagen de la puerta abierta en el capítulo 3, 8 y versículo 20, también lo vemos aquí en el 4:4. Los 7 espíritus, que hablamos que es el Espíritu Santo, una representación del Espíritu Santo, y Isaías lo manifiesta como espíritu de sabiduría, espíritu de excelencia, espíritu de consejo y todo lo demás. Se habla en el capítulo 3, verso 1, y vuelve a repetirse tanto en el capítulo 4, en la visión del capítulo 4, versículo 5, como en la visión del capítulo 5, versículo 6. Así que todos los elementos que están presentes en las cartas anteriores están presentes también en las nuevas visiones, en el capítulo 4 y el capítulo 5. Así que ambas secciones están conectadas por esto. Poseen los mismos elementos. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones pastorales de estas visiones? ¿Qué es lo que Dios le quiere comunicar a su pueblo? ¿O cuál es la manera en cómo estas visiones son un aliciente y son un mensaje de consuelo para los cristianos en todas las épocas? Estas imágenes apoyan el concepto del reinado actual de los creyentes y por tanto de Cristo. Sí, vemos a los creyentes con vestiduras blancas, sentados en tronos, con coronas, rodeados de los 7 espíritus. Todas las cosas que vimos ahí en las cartas pastorales y que vemos ahora en estas visiones nos muestran que el fin de los creyentes que perseveren hasta el fin es reinar juntamente con Cristo. Y ese reino no es algo que nosotros vamos a recibir hasta el final de los tiempos. Ya lo empezamos a recibir. Ya lo empezamos a vivir con la resurrección. Tenemos ahora, como les dije, una prima, un adelanto de la gloria que será la redención total. Gracias a que hemos recibido el poder de la resurrección, podemos experimentar en cierta manera esa
esa santidad, ¿verdad? El querer apartarnos del pecado, la consagración del Padre, el poder vencer a las tinieblas, el ya no ser más del reino de las tinieblas, sino que pertenecer ahora al reino de la luz. Todos esos son poderes del siglo venidero que se manifiestan de una manera parcial ahora, pero en el futuro, cuando Cristo venga y cuando seamos resucitados a un cuerpo sin pecado y totalmente glorificado como el de Cristo, todos esos poderes van a ser manifiestos en su totalidad. R.C. Sproul, ¿cómo era que decía? Que vivimos en el pero todavía no, ¿verdad? Hemos recibido el poder de Cristo, pero no totalmente. ¿Verdad? El poder de Cristo nos libra de las tinieblas, nos libra de la maldad, nos da el poder para consagrarnos, para buscarlo, para tener sus dones, pero no de una manera total. El pecado remanente todavía nos sigue jalando y sigue manifestándose en nosotros, ¿verdad? Pero lo importante es que podemos ver el reino y ese futuro glorioso que nos espera en una manera, lo podemos ver de una manera parcial en el aquí y el ahora, ¿verdad? Así que al ver estas imágenes de que estas promesas que el Señor le hizo a toda la iglesia se cumplen en el final de los tiempos, nos da esperanza a nosotros como creyentes para saber que si Cristo dijo que reinaríamos con Él, nosotros efectivamente vamos a reinar con Él. ¿Verdad? Y todas estas imágenes que vemos acá nos hablan acerca de cómo será ese tiempo cuando estemos con Él. Los creyentes entonces son motivados a perseverar por la posición actual de una parte de su recompensa eterna que les asegura su plena posesión en el último día. Por eso Efesios dice, ¿verdad? Que el Espíritu es la jarra de nuestra herencia. ¿Ustedes saben lo que son las jarras? No sé si todavía se hace, pero antes, ¿verdad? Se tenía esa costumbre de que en las bodas se pagaba una dote por la novia, ¿verdad? Y cuando iban al altar presentaban el cofrecito con unas monedas, ¿verdad? Que eran las jarras, que era la garantía de que el novio había pagado por la novia, algo así, ¿verdad? El novio había pagado para llevarse a la novia. Entonces se presentaban ante el sacerdote esas monedas, ¿verdad? Como garantía. Y eso, aunque todavía no era su esposa, eso aseguraba de que iba a ser su esposa. Ya no se podía echar para atrás porque ya la dote había sido dada, ¿verdad? Cuando dice que el Espíritu Santo es la jarra de nuestra herencia, el mayor depósito, hermanos, la mejor garantía que nosotros tenemos de que todas las promesas de Cristo se van a cumplir, es que tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Lo tenemos a Él. ¿Qué más? ¿Qué más podemos anhelar? ¿Qué más? Y si tenerlo a Él es tan glorioso, imagínense cuánto será cuando vivamos con un cuerpo sin pecado. Entonces esto es de mucho ánimo para todos los creyentes. El poder experimentar este poder y esta recompensa eterna en una manera parcial debería de impulsarnos a anhelar más la totalidad de la revelación de esta promesa eterna. Aunque los creyentes sufran, pueden tener la seguridad de que el Padre y el Hijo son soberanos y que los acontecimientos a los que se enfrentan forman parte de un plan soberano que culminará con su redención y la vindicación de su fe mediante el castigo de los perseguidores. Tenemos las arras de nuestra herencia con nosotros. El Espíritu Santo está en nuestro corazón. Él nos confirma las promesas eternas que Cristo nos ha hecho. Y aunque experimentemos durezas, aunque experimentemos tribulaciones, aunque experimentemos pecados y todas las consecuencias de este mundo caído, Él nos lleva hacia toda verdad y a toda justicia para darnos cuenta de que lo que Cristo ha prometido y lo que Cristo ha dicho que va a hacer en el final de los tiempos, Él lo hará. Así que podemos consolarnos que a pesar de que aquí abajo nos lleve el río, los gobiernos estén en nuestra contra, estemos pasando por crisis,
estemos pasando por situaciones horribles. Imagínense si uno mira los periódicos, actualidad, particularmente en nuestra ciudad, y hablamos con Robert de eso esta tarde, cómo la gente está tan insensible, ¿verdad? Y como hemos visto en los últimos días, recrudecimiento de la violencia, gente que le atraviesa un carro, ¿verdad? Solo porque no puso una vía, porque le quitó el paso y se bajan a sacarle la pistola y a alegar. Y en una de esas, una tragedia puede pasar. Entonces uno dice, wow, qué esperanza tenemos entonces. Cosas malas nos pueden pasar, pero tenemos la promesa en Cristo de que vamos a ser más que vencedores, que como hijos suyos vamos a recibir las promesas eternas y que Él va a castigar a todos nuestros perseguidores y a todos los malhechores, porque Él es un Dios justo. Así que esa es la manera en cómo estas visiones nos dan esperanza a nosotros. La relación con Daniel, y miren, no se precipiten, porque yo sé que cuando uno empieza a leer, ¿verdad? Y que los ángeles, y que tenían estas alas y los ojos, y volaban alrededor del trono, y estaban los ancianos, quienes eran estos ancianos, y se postraban delante de él y ponían su corona. Vamos a llegar a cada uno de esos elementos para examinarlo, ¿verdad? Pero no nos precipitemos. Ahorita miremos cómo todas estas visiones tienen una relación con el Antiguo Testamento, porque la vinculación con el Antiguo Testamento es clave para que nosotros entendamos qué significa cada una de esas cosas, para que nosotros entendamos cuál es el mensaje de esas visiones. Entonces mire la relación que tiene con Daniel. Daniel 7, del 9 al 15. Hermana Carlota, si puede leer ahí. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el pueblo. Miraba hasta que mataron a la bestia. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Bueno. Nicole, ¿quieres seguir leyendo? Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí por las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Vimos, se recuerdan que habían elementos también de esta visión en la visión del Hijo del Hombre al principio. Y ahora vamos a ver cómo hay elementos de esta visión también en esta visión del capítulo 4 y en la visión del capítulo 5. Así que tener estos pasajes a mano es muy importante. Ese último se me quedó ahí. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraban. Muy bien. Entonces, ahora que leímos ya Daniel, saquemos los paralelismos y las referencias con esta visión de Juan. Dice que Daniel vio, el profeta mira, ¿verdad? Empezamos con Daniel 7:9, la relación con Apocalipsis 4:1. ¿Y qué ve? Ve un trono en el cielo con Dios sentado en él. Apocalipsis 4:2. Luego se describe la aparición de Dios, Apocalipsis 4:3. Hay fuego ante el trono, Daniel 7, del 9 al 10, y Apocalipsis 4:5. Hay miríadas de seres celestiales que rodean el trono. Daniel 7:10, Apocalipsis 5 dice que hay millones de millones
de seres vivientes, ¿verdad? Los libros se abren en Daniel 7:10 en comparación con Apocalipsis 5 del 1 al 5. ¿Sí? Hay una figura divina que se acerca al trono y recibe un reino que durará para siempre. Daniel 7:13 y Apocalipsis 5 del 5 al 13. Este reino está formado por todos los pueblos, naciones y lenguas. Daniel 7:14 y Apocalipsis 5 del 5 al 13. El profeta experimenta angustia a causa de la visión. Daniel 7:15 y Apocalipsis 5:4. El profeta recibe sabiduría concerniente a la visión de uno de los seres celestiales. Apocalipsis 7:16 y Apocalipsis 5:5. A los santos se les da autoridad de reinar en su reino. Daniel 7:18, 22 y 27 y Apocalipsis 5:10. La visión concluye con la mención del reinado eterno de Dios. Daniel 7:27 y Apocalipsis 5:13 y 14. Entonces, como podemos ver, todos los elementos de la visión de Juan están presentes en la visión de Daniel. Entonces, cuando Juan presenta esta visión a los cristianos de aquella época, lo que venía a la mente cuando ellos miraban todos estos elementos que tenía la visión de Juan, no eran las cosas futuras y no eran las cosas culturales, sino que eran los elementos del Antiguo Testamento, los elementos de la profecía antiguo testamentaria. Otra de las cosas, hermanos, que hemos dicho, que dijimos al principio, es que esta es la manera del Señor de hablar a los cristianos en esa época. Y siempre todas estas cosas están conectadas entre sí a un mismo mensaje. Cuando el Señor habló por medio de los profetas, la profecía de esos profetas antiguos testamentarios apuntaba hacia Cristo, el cumplimiento de la promesa de aquella simiente prometida a la mujer que derribaría a Satanás. Así que los profetas apuntaban hacia Cristo. Cuando Cristo vino, ¿habló con qué? Con parábolas. ¿Y las parábolas a qué hacían referencia? A las profecías del Antiguo Testamento. O sea, era una manera inusual de hablar y de lograr una conmoción para que lo que realmente eran parte del pueblo de Dios pudieran escuchar y entender. Y los que no eran parte, oyendo, no iban a entender. Y los profetas hablaron acerca de eso. Así que ahora el Señor habla en el Apocalipsis a través de estos sueños y visiones a Juan. Y estos sueños y visiones hablan acerca de ¿qué? De las profecías del Antiguo Testamento. Y las profecías del Antiguo Testamento apuntan ¿a qué? A Cristo. ¿Cuál es el hilo conductor de todo esto? Cristo. Cristo. Entonces, la manera en cómo Dios habla a su pueblo de una manera inusual para lograr que el mensaje llegue hacia donde tiene que llegar, que son los santos escogidos, son estos medios, ¿verdad? Las profecías, los sueños en el Apocalipsis, las parábolas a través de Cristo, las profecías en el Antiguo Testamento, pero todos comunican un mismo mensaje, Cristo. Cristo. Así que muchas personas actualmente se pierden con esto y piensan que todas estas profecías y todas estas cosas son cuestiones místicas que tienen que llevarnos a tener experiencias sobrenaturales. Y lo que nosotros vemos que está pasando acá es que el Señor le está revelando a Juan lo mismo que le reveló a Daniel. ¿Con qué propósito? Para decirle que aquello que hablaron los profetas se está cumpliendo en este tiempo y comenzó a cumplirse por medio de la resurrección de Cristo y se va a consumar cuando Cristo vuelva nuevamente. Entonces, este mensaje es de ánimo para los creyentes en todas las épocas, porque nos dice que las profecías ya empezaron a cumplirse desde que Cristo resucitó
y se van a cumplir plenamente cuando Cristo venga. Por lo tanto, nuestro llamado, nuestra labor es perseverar en lo que el Señor Jesucristo nos mandó. Ahora miremos la relación con Ezequiel. Ezequiel 1:5 dice, y en medio de ella, la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombres. Y esto tiene relación directa con Apocalipsis 4:6, es lo mismo. Ezequiel 1:22, sobre las cabezas de los seres vivientes, aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso. Esta palabra expansión es lenguaje creacional. Cuando Dios separó el cielo de la tierra, creó la expansión. ¿Y cómo le llamó a la expansión? ¿No? ¿No? Mares. Mares. Entonces, cuando habla acerca de expansión, está hablando de un mar de cristal, lo mismo que habla Apocalipsis 4 del 1 al 5. Ezequiel 1 del 26 al 28. Manuela, lea. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, veía la figura de un trono que parecía de piedra escogido. Sobre la figura del trono había una figura que parecía del hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce resplandeciente, como apariencia de forma dentro de ella alrededor. Desde el aspecto de su tono para arriba y desde su tono para abajo, vi que parecía como fuego, y que tenía resplandor alrededor, como parece el arcoíris que está en las nubes del día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Cuando yo la vi, me miré rostro y oí la voz de uno que hablaba. Entonces esto tiene relación con lo que nosotros leemos en Apocalipsis 4, del 1 al 5. Así que vemos que la visión de Juan está conectada tanto con Daniel como con Ezequiel. Los elementos se repiten una y otra vez. Los paralelismos con Ezequiel y con Apocalipsis. Algunos creen que Ezequiel 1 es el modelo principal para Apocalipsis 4:5. Pero en general, estos capítulos deben interpretarse principalmente dentro del marco conceptual de Daniel 7, porque es al que más hacen referencia. Ya cuando entramos en el capítulo 5, la referencia de Ezequiel con Apocalipsis se pierde, ¿verdad? Porque solo son ciertos elementos que ya vimos anteriormente los que hacen referencia o hacen eco a Ezequiel. Pero si lo ponemos uno a uno con Daniel 7, casa con una exactitud milimétrica. Entonces, el marco referencial para interpretar estas visiones es Daniel y no Ezequiel. Esto tiene importantes implicaciones interpretativas que vamos a ver más adelante. Finalmente, lo último que aparece ahí en la visión de Juan es la sala del trono en el templo. Y esto es muy importante porque se reflejan tanto en el capítulo 4 como en el capítulo 5. La escena de un templo es discernible a partir de varias observaciones. La visión del templo celestial de Isaías 6, del 1 al 4, se alude en Apocalipsis 4:8. Si alguien puede leer, por favor, Isaías 6, del 1 al 4. Tal vez de los hermanos que nos escuchan, si alguno lo tiene, lo puede leer. Isaías 6, del 1 al 4. Yo lo tengo. Dele, hermano. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba:
y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Amén. No sé si Ahora leí. leemos, sí, ahora leamos Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces vemos que los elementos, ¿verdad? Y las descripciones de ese templo y de lo que había en ese templo casan una con otra, Isaías con Apocalipsis. Apocalipsis 11:19 y 15:5 desarrollan la imagen del capítulo 4 con una referencia explícita al santuario o templo. Estas palabras se usan ahí para describir lo que mira él en la visión. También el arca del pacto aparece en el 11:19 y vemos que el arca del pacto estaba adentro del templo, ¿verdad? En el lugar santísimo. En particular, la entrada de Juan a través de una puerta abierta en el cielo, en Apocalipsis 4:1, está probablemente relacionada con el mismo lenguaje sobre la apertura del templo celestial que encontramos nosotros en Apocalipsis 11:19 y Apocalipsis 15:5. También el vínculo que hay entre Apocalipsis 4:1, Apocalipsis 11:19 y Apocalipsis 15:5 se confirma por la repetición de relámpagos, voces y truenos. Cuando describen lo que hay ahí en ese lugar, vemos relámpagos, voces y truenos. 3 veces más adelante en el libro también, en el 8:5, 11:19 y 16:18. Este último es introducido en 15:5 y cada vez con adiciones que intensifican las imágenes. También vemos las 7 lámparas en el 4:5 que aluden a las lámparas del candelabro del templo. Para el menorá judío que tiene 7 brazos, ¿verdad? Es una imagen clara de mobiliario del templo. El altar de oro del incienso en el 8:3, 9:13 y 6:7 aparecen pasajes que aluden al altar de 6 del 9 al 10, que a su vez tienen sus raíces en la visión de los capítulos 4 y 5. Recordando que Apocalipsis 4 y 5 está modelado sobre Daniel 7, una representación del templo se va a ver reforzada si Daniel 7 del 9 al 14 puede entenderse como una visión de la sala del trono del templo en el cielo, ¿verdad? Lo que vemos ahí en esa visión es Dios en su santo templo, su presencia en ese lugar, ejecutando su juicio y su gobierno sobre toda la creación. Así que, mis hermanos, esta es la parte introductoria de este capítulo. En la próxima clase vamos a estar viendo el capítulo 4, ya metiéndonos a mayor profundidad a lo que cada elemento de este capítulo nos quiere decir. Pero es importante que antes de que nos sumerjamos en el capítulo 4, entendamos todas estas referencias, todas estas conexiones, el propósito de esta sección, para que nosotros podamos hacer una interpretación consciente, objetiva y responsable de Apocalipsis. Si no, vamos a estar diciendo tonterías y vamos a estar pensando las mismas cosas que piensan y enseñan en otras iglesias, ¿verdad? Pero cuando lo vemos así, a la luz de la interpretación del Antiguo Testamento, su relación con el resto de la Escritura, ya nos pone a nosotros un norte por donde ir, ¿verdad? No podemos salirnos de ahí y ir a pensar que estas cosas representan otras que no están contempladas en la Escritura. Así que con eso terminamos esta lección. Quisiera saber si hay alguna pregunta o algún comentario.
acerca de lo que acabamos de estudiar. Los hermanos que están desde casa, no, ¿verdad? Bueno, vamos a terminar entonces, hermanos, orando al Señor. Voy a pedirle a mi hermano Emilio que nos pueda dirigir en oración. Ok. Amado Dios que estás en el cielo, te damos gracias por este tiempo de aprendizaje, Señor, te damos gracias porque nos permite seguir aprendiendo tu palabra día con día, Señor, te rogamos que esta palabra pueda caer en tierra fértil, Señor, que no sea mero conocimiento en nuestras cabezas, Señor, sino que pueda dar fruto en nuestros corazones, Señor, que día a día podamos vivir conforme a tu palabra, Señor, y poder evangelizar a otros y enseñarles el camino correcto, Señor. Todo por tu misericordia, Padre. Gracias por la vida del pastor, gracias por el tiempo que se toma para estudiar, Señor, te pido que renueve sus fuerzas, que le siga dando ánimo, Señor, que siga perseverando en este camino, Señor, para poder guiar a tu iglesia, Padre, el conocimiento pleno de tu verdad. Guárdanos en este día que vamos de regreso a casa, Señor, cubra y bendice también a todos los hermanos que están conectados a distancia, Señor. Cristo Jesús. Amén y amén.